Vamos a empezar. Pues antes que nada, buenas noches a todos, bienvenidos al Cineclub Debate, desde la sana distancia. Eh, Estamos en este ciclo de las pandemias en el cine. Ya llevamos bastantes películas desde noviembre. Ya estamos hoy terminando justamente el mes de febrero, que se fue un poco o bastante más rápido que enero, que enero fue como un mes eterno, ¿no? Por todo el drama que se estaba viviendo, por tantas muertes y contagios, en el pico más alto de esta pandemia. Pues mira, aquí en el Y estudio, a ver si pueden apagar sus micrófonos, los que los tengan prendido por ahí, Carlos Silis. realmente, Eh, bueno, entonces, pues estamos, terminando hoy este mes con este ciclo de las pandemias en el cine. Eh, Vamos a seguir todavía varios meses desde lo virtual. Esperemos que ya hacia fines de año o hacia el otoño ya a lo mejor podamos retomar en presencial, los que puedan, los que estén vacunados. Pero pues ya veremos. Entonces ya se está ampliando este ciclo, para seguir desde la sana distancia. Eh, pues bueno, les recuerdo para las gentes que están llegando por primera ocasión a este cineclub, la modalidad que conservamos, el formato, es el mismo o casi el mismo que tenemos cuando es presencial. Primero vemos la película, cada quien la puede ver desde su televisión, desde su pantalla o en la computadora o hasta en su teléfono. La pueden ver cuando más se les antoje. Después, el segundo momento, pues ya es esta reunión, la presentación de nuestra invitada, que hoy está con nosotros, Alma Sánchez. Eh, Generalmente he estado invitando a dos, pero había otra persona que al final declinó por compromisos. Entonces, primero vamos a tener la presentación de nuestra invitada de hoy, Alma Sánchez. En el tercer momento, pues vamos a pasar a los comentarios, a las preguntas, y a las respuestas, eh, que se vayan formulando, y Alma los va a responder. Les recuerdo también que el chat que tenemos para escribir lo usamos básicamente para anotar turno, anotando su nombre. Ya las pongo en una lista y les daré voz para que puedan hacer su comentario en el momento en que les toque su turno. Los comentarios entonces son en viva voz, que es como lo hacemos en el formato presencial. Bueno, entonces pues vamos a empezar con el comentario de esta película que se llama Outbreak. Literalmente sería estallido, aunque la tradujeron de distintas formas, de este director Wolfgang Peterson. Y la va a comentar Alma Sánchez. La presento brevemente, una pequeña sinopsis, una pequeña semblanza de curricular de ella. Ella es psicóloga de la Universidad de Guanajuato. Eh, bueno, me estaba diciendo hace unos momentos, ella en realidad vive en Irapuato, pero bueno, ha estado participando también mucho en León y en Guanajuato. Ella hizo también un diplomado en adolescencia y uno en psicopatología del cuerpo, ahí en el Círculo Psicoanalítico de León, que es también el mismo lugar donde hizo su formación como psicoanalista, ahí en León, Guanajuato, en el CPM de Guanajuato. Eh, Trabaja en una secundaria como psicóloga, de la escuela, y también hace práctica psicoanalítica en su consultorio.
ahí en Irapuato, por si algún día se ofrece, o por lo menos le pueden encargar unas fresas que son buenísimas, y muy famosas además. Bueno, pues bienvenida, Alma, pues vas a hacer este comentario. Es una película pues bastante comercial, como ustedes se habrán dado cuenta. En general hay gentes que les gustan este tipo de películas, eh, otras gentes pues nos gustan más las películas de arte, pero bueno, el tema creo que amerita que se seleccionara esta película para poderla comentar. Eh, tiene un buen suspenso, tiene muy buen reparto actoral, efectos especiales. Supongo que además en dinero pues se deben de haber gastado bastante, es una superproducción, y que pues yo creo que refleja bien justamente, ¿no? Un día de ayer pues se cumplió un año, ¿no? De que hubo el primer caso de COVID en México. Fue el inicio de este estado de suspenso, de estrés, de angustia, que después llevó hacia mediados de marzo, el 20 de marzo, pues se iniciara ya en lo que es el semáforo rojo, y el confinamiento, que en principio fue bastante severo. Y pues bueno, vamos a escuchar con mucho gusto a Alma. Por favor, todos los demás mantengan sus micrófonos apagados. Y adelante, Alma. Bienvenida. Gracias Alberto por la invitación y pues un gusto estar aquí acompañando pues toda esta cartelera del Cine Debate. No he podido estar en todas, pero me ha tocado escuchar una que otra de los comentarios y bueno, pues ahora me tocó a mí. Efectivamente es una película muy comercial, muy hollywoodesca. Yo encontré de hecho otra película que le comentaba a Alberto que también estaba. Y bueno, quiero introducir un poquito en mi comentario haciendo referencia a esa otra película. La otra se llama Fórmula Fortet y también está ubicada en un poblado de África, también en Zaire. Se desarrolla pues bastante similar, pero hay algunas diferencias que me parecieron interesantes, sobre todo el inicio de las películas. En esta de Fórmula Fortet, me parece que fue antes de la que vamos a revisar hoy, se centra en el año de 1976, en un poblado cerca del río Ébola. Cabe aclarar que justo en ese año es cuando se detecta por primera vez el virus del ébola con 2 brotes simultáneos. Uno de ellos ubicado en la aldea Yambucú, cerca del río Ébola, tal cual, ¿no? Que por eso finalmente se le denomina así a ese virus. En el inicio de la película aparece una frase en inglés que traducida al español significa: el virus es el depredador definitivo de la humanidad. La primera escena consiste en una selva africana con el sonido de muchos monos y un hombre que se ve caminar tambaleante y tosiendo. Se cubre los oídos ante el pabullante sonido de los monos que parecen acecharlo. Finalmente llega a un poblado, una pequeña aldea en donde se ve una clínica con el nombre Ebola Clinic River. Acto seguido, se observa un pequeño vehículo con el logo de la Cruz Roja, llegando al poblado. Durante todo este tiempo no hay diálogos. Los sonidos únicamente son los de los monos y tambores africanos, así como de numerosos insectos voladores que acechan un tapizado de cuerpos muertos afuera de la clínica. En cambio, en el inicio de esta película, Estallido o Epidemia, dirigida por Petersen, podemos observar un cambio que se desarrolla en un ambiente bélico.
también en un campamento en Zaire, pero en el año de 1967. En esta escena inicial se observan soldados corriendo, escapando de la lluvia de balas que los acechan. Se intercala la escena de una choza con varios enfermos, uno de los cuales pide morfina para el intenso dolor. Enseguida, un helicóptero con personal equipado con materiales de protección ante posibles enfermedades infecciosas aterriza para dar apoyo a los enfermos. Un hombre, presumiblemente el médico, va mostrando a los recién llegados los efectos de la extraña enfermedad. Una muerte rapidísima es la consecuencia final. Ante ese escenario, los recién llegados prometen enviar un avión para brindar la ayuda necesaria y la atención a los enfermos. Sin embargo, la primera escena dramática de la película consiste en el avistamiento de la llegada del avión prometido, mismo que en vez de aterrizar, lanza una bomba que aniquila al pueblo completo. Con esta escena, Petersen deja en claro el rumbo que cobrará la película. Inmediatamente hace pensar en un arma militar biológica. Años más tarde, el doctor Sam Daniels, del Instituto Médico de Investigaciones en Maryland, que es parte del ejército, es enviado nuevamente a Zaire por un nuevo brote de fiebre hemorrágica. A partir de allí se desarrolla al estilo clásico norteamericano una historia de conspiración dentro del ejército para ocultar su conocimiento de la enfermedad y la cura, debido a ser considerada un arma biológica. Esta película se estrenó en 1995, un año después de ser publicada la obra del escritor Richard Preston, titulada The Hot Zone o Zona Caliente, que se tradujo así en castellano. Es un libro que habla justo de los laboratorios, de la zona de laboratorio denominada zona caliente, en la cual se trabajan los científicos con los virus más letales, como el ébola. Y bueno, igual que en la película, pues en el libro describen cómo los accesos están rigurosamente controlados, los operarios visten trajes especiales y son sometidos a duchas de desinfección antes de abandonar el recinto. Parte de los hechos narrados en el libro transcurren en una zona caliente gestionada por el Ejército de Estados Unidos en Maryland, que es el mismo que se centra en la película. Y fue publicado en 1994 para explicar los orígenes y la evolución del virus ébola y advertir del peligro de su propagación en el futuro. El autor, de hecho, fue galardonado con el premio del Instituto de Física de Estados Unidos y es un libro que se recomienda mucho la lectura en los institutos norteamericanos. Fue el primer autor que dio a conocer al público la amenaza del ébola, haciendo un énfasis en lo potencialmente mortal que era. Y bueno, hasta el día de hoy no ha sido controlado en su totalidad. Además, la novela se basa en hechos reales documentados por el autor. De igual manera, la película Epidemia se centra en estos resultados del Instituto Médico, aunque en la película no se trata del virus del ébola, ya que se pretende que sea de corte ficticio, a pesar de la alusión a las instituciones reales, ya que sí se cuenta con este instituto en unas instalaciones que se llaman Fort Detrick, en un centro que ha sido sede del programa de armas biológicas en Estados Unidos desde 1943. Y también pues hace alusión por los síntomas que son muy similares al ébola. La diferencia en la película es sobre todo el índice de mortalidad, que lo manejan del 100%, y la rapidez con que fallece, ¿no? En 24 horas, pues los enfermos ya pierden la vida. Me pareció interesante la presentación de los niveles de riesgo biológico que van haciendo en la película respecto al laboratorio, ¿no? El nivel 1 de bajo riesgo, que investiga enfermedades como neumococo, salmonela. El nivel 2 de riesgo moderado, como la influenza, la hepatitis.
el nivel 3 de riesgo alto, que investiga el VIH, el anthrax, y el último nivel, el de riesgo 4, que es el de máximo riesgo, considerado de alta seguridad y donde no hay vacunas para ninguno de los virus, ¿no? No hay cura para ninguno. Y en ese nivel se supone que estaría ubicado el ébola y, bueno, el virus que se encuentra en esta película llamado Motaba. Ese es el nivel de riesgo entonces en el cual trabaja el doctor Sam Daniels, que es el personaje heroico de la película, y es introducido a escena justo en el procedimiento de medidas de protección antes de ingresar al área de alto riesgo del laboratorio, en compañía de una mujer, quien posteriormente, acorde al estilo de Hollywood, nos será presentada como la ex esposa del doctor Daniels, destinada a contagiarse del virus tras un accidente que desgarra sus guantes de protección, al tomar una muestra de sangre a uno de sus colegas ya infectado, dejando el papel del héroe norteamericano al doctor Daniels. Inevitablemente, recordé ante ese proceso de equiparse con el traje de seguridad, las largas filas afuera de los laboratorios de salud digna, donde las personas con síntomas de COVID esperan su turno para ser tomada una muestra y confirmar o descartar la infección. La gente espera afuera, en una fila específicamente designada para personas con síntomas. Y de pronto, un técnico o un químico laboratorista sale, equipado de pies a cabeza con traje protector, guantes, cubre calzado, mascarilla, lentes protectores y careta, adicionados con una lista de nombres que van gritando a todo pulmón, ya que el equipo mismo limita la salida del sonido de la voz, para luego guardar silencio y dirigir a la persona nombrada dentro del espacio designado para la toma de muestra. A pesar de tanto equipo protector, se alcanza a leer el cansancio en los laboratoristas, el cuerpo ya encorvado, los pies que se arrastran al caminar, la mirada que apenas se mantiene despierta. En la película, el personaje del Dr. Sam Daniels me parece particularmente interesante al ser mostrado como un médico, un investigador del ejército, que no obstante rompe todas las reglas para tratar de brindar una cura a la población ya infectada. Actúa no como un miembro del ejército, sino como un civil, ni siquiera como un investigador médico, sino simplemente como aquel hombre enamorado y compasivo que se arriesga a todo por salvar al mundo y con ello a su amada. Desde el inicio, su personaje muestra la vida hogareña de un hombre que atiende a sus mascotas amorosamente, un hombre sencillo y simple con un trabajo de alto riesgo. En esta escena de estar bañando a sus perros, algo como muy simple, recibe la llamada de su jefe, ¿no? Del coronel Billy, quien le informa de una fiebre, de un brote de una fiebre hemorrágica, siendo designado para ir a Zaire a investigar la enfermedad. En este punto, Billy no sospecha que es un brote del mismo virus Motaba que identificaron y exterminaron en 1967. Cuando aterriza en helicóptero con el equipo de investigadores, el doctor Daniels se encuentra ante un campamento devastado. Fuego, cuerpos envueltos y amarrados postrados en el suelo, hogueras de cadáveres carbonizados y una choza con los últimos sobrevivientes. Una escena angustiante de los últimos efectos que el virus provoca en los enfermos. El efecto traumático lo enfrenta el mayor Salt. Al escuchar el llanto de un niño, se acerca a una cama encontrando una escena terrible. Un niño llora sentado entre sus dos padres que yacen muertos. El mismo niño al borde de la muerte. Petersen está por mostrarnos las dos caras de la ciencia, las facetas del poder y la perversión, como lo dice Rudinesco en su libro Nuestro lado oscuro. Si bien vivimos en un mundo en donde la ciencia ha sustituido a la autoridad divina, el cuerpo a la del alma y la desviación a la del mal,
La perversión sigue siendo sinónimo de perversidad, y cualesquiera que sean sus figuras, siempre se relaciona, como antaño, pero a través de nuevas metamorfosis, con una especie de negativo de la libertad. Aniquilación, deshumanización, odio, destrucción, dominio, crueldad, goce. Todo ello encarnado en el personaje de Tony, el líder del ejército que ha manipulado la información con tal de tener bajo su control un arma biológica sumamente letal. No obstante, nos menciona Rudinesco, la perversidad también implica creatividad, superación, grandeza. La fascinación que ejerce sobre nosotros la perversión tiene que ver precisamente con el hecho de que puede ser tanto sublime como abyecta cuando deviene, como en el ejercicio de las dictaduras más feroces, en la expresión soberana de una fría destrucción de todo vínculo genealógico. En la película, el general Tony no se detendrá, ni lo limitará ninguna ley, ni ninguna autoridad por encima de él para ordenar la destrucción de un poblado entero. Son bajas de guerra, así lo considera. El virus Motaba, en su ataque fulminante, acabó con toda la aldea de Zaire. No se conoce el tiempo de incubación, pero se sabe que el medio de contagio no es aeróbico. Sin embargo, el índice de mortandad es del 100%. No se conoce el transmisor del virus, denominado huésped, pero desde el inicio de la película, el director nos da una idea de que será a través de un animal, posiblemente un mono, la forma en que este virus sea transmitido a los humanos. La trama continúa mostrando unos diversos momentos de descuido que a mí en lo particular me mantuvieron como en angustia, ¿no? Cuando el equipo tenía algunos descuidos en su equipo de protección, ¿no? La desgarradura en el traje del doctor Daniels, y así otros momentos, ¿no? De forma paralela, el argumento cineasta conspirador pone en juego el secreto. El virus es el mismo del año de 1967, por lo cual Billy recibe la orden de sacar al doctor Daniels de la investigación para resguardar dicho secreto. Además, consideran en ese punto que no hay un riesgo real para la población porque su índice de mortandad es tan elevado que no alcanzaría a contagiar a las personas suficientes. Es la corrupción y los secretos de Estado el camino que propician el esparcimiento del virus. Al trasladar al animal huésped de forma clandestina, sin saberlo, un tratante de animales exóticos lleva la muerte a Boston. Al liberar a la mona huésped del virus en el bosque de la ciudad. Posteriormente, contagia a su novia en el aeropuerto y se abren dos canales de infección a partir de ese momento. Rudy, que es el vendedor de mascotas que iba a comprar a la mona, que es rasguñado en el brazo por ella, y Jimbo, que es el vendedor clandestino que se desvanece en el aeropuerto. En este punto entra en escena la doctora Robbie, ex esposa de Sam, quien interviene ante el brote en Boston. Con su investigación se percatan de que el virus ha mutado y ahora se transmite de forma aeróbica, ubicando otro brote en California, por lo que Sam Daniels, desobedeciendo toda orden, se dirige hacia California para corroborar que se trata del mismo virus Motaba. Mientras su jefe Billy informa a Tony, quien indica el mismo procedimiento que en 1967. Poner en cuarentena para exterminar la zona infectada. Nuevamente, los dos rostros de la humanidad aparecen. Tony encarna el impulso destructivo, Daniels la necesidad de saber y de salvar. La pulsión destructiva, decía Freud, constituye la condición primordial de toda sublimación, puesto que lo propio del hombre no es otra cosa que la alianza en sí mismo de la más poderosa barbarie y el más alto grado de civilización.
Al llegar la doctora Robbie a California, se encuentra con una cuarentena militar y la presencia de su ex esposo, quien ya aisló a los pacientes infectados y ha comenzado a hacer análisis. Fuera del hospital, se observa un grupo de personas, familiares de los enfermos, que gritan y exigen información. Piden ver a sus familiares. Una escena dramática que nos conmueve al recordar, en nuestra actualidad, a los primeros muertos por COVID, cuando las familias permanecían angustiadas y caóticas fuera de los hospitales, exigiendo les permitieran ver a sus familiares enfermos, no pudiendo comprender ni aceptar la idea de que murieran tan rápido cuando llegaban graves al hospital, sospechando de los médicos, del gobierno y de toda persona que intentara dar una explicación. En esta película me parece que se ponen en juego los mecanismos del Estado liderado por el ejército, que nos muestra cómo, desde una supuesta ficción, manejan y controlan no solo la información, sino virus y antídotos, enfermedades usadas como armas biológicas con su respectiva cura limitada al uso militar, dejando al pueblo a la deriva con falta de información y tratamiento. Inevitablemente nos hace pensar en la cantidad de enfermedades que durante otras épocas fueron provocadas por el hombre, usadas como armas biológicas contra sus enemigos. Tal es el caso de la peste bubónica, la viruela, el sarampión, el ántrax. Pese a los diversos acuerdos mundiales para eliminar los agentes virales y la investigación, así como la producción de armas biológicas, es sabido que actualmente se mantienen laboratorios militares en diversos países del mundo que investigan y producen agentes virales con la capacidad de ser usados como armas biológicas. Y su investigación es esa, la forma en cómo estos agentes virales pueden ser transportados para ser usados como armas. En la película, todo el pequeño poblado de Cedar Creek en California está infectado. El equipo del Dr. Daniels trabaja arduamente para tratar de encontrar una cura. El cansancio cobra su efecto cuando accidentalmente un miembro del equipo es infectado al no desconectar su manguera de oxígeno del traje protector y provocar un desgarre. Al no informar a sus compañeros de lo sucedido, la doctora Robin termina infectándose también. Al intentar tomar una muestra de sangre, cuando el doctor Cassin, que es finalmente que se le desgarra el traje, convulsiona tras una fiebre de más de 40 grados. No obstante, en este punto de la trama ya se ha sintetizado la cura tras el uso del suero que el mismo ejército tenía oculto. En un último detalle queda por resolver. Es de suma importancia localizar al huésped para detener los contagios en otras zonas de la ciudad. Esta es la parte heroica del Dr. Daniels, cuando no solo localiza al huésped, sino que impide el aniquilamiento del pueblo tras ponerse en la línea del blanco. Un final feliz para todos, un final simple. Se resuelve una epidemia, se cura a los enfermos, se contiene el peligro de un contagio masivo, pero se deja también en claro que el ejército siempre tendrá sus secretos. Sus prioridades son otras, las armas y la defensa como si siempre se estuviera en guerra, la creación de nuevos medios para aniquilar a los enemigos, que no son otros que aquellos países que no comparten la misma política, aquellos que tienen el preciado petróleo o que habitan en los lugares que se requieren para transitar las mercancías. El director Petersen agrega una frase al inicio de la película. También está en inglés, soy malísima, no se las voy a pronunciar en inglés, pero traducida al español dice algo así como: la mayor amenaza para el dominio continuo del hombre en el planeta es el virus. Una frase radical que nos lleva a pensar en la fantasía de omnipotencia del ser humano y en la paradoja de que son las mismas creaciones humanas, en particular aquellas que tienen que ver con la energía y la biología, con la química y la física, las que se convierten en letales. Y como el ser humano,
contrario a su absurda pretensión. No puede controlarlo todo, siempre hay una fuga, un accidente, algo que pone en riesgo al resto del mundo. Con esto cierro mi comentario. Bueno, hago una pequeña acotación. Al inicio les comenté, bueno, les describí la primera escena de la película anterior, la de hay algo de fórmula de muerte, algo así se traduce, porque a mí me pareció más impactante el hecho de la otra película, el inicio, donde no hay diálogos, donde solamente se ve, ¿no?, al tambaleante que va notablemente enfermo, ya incluso sangrando un poco de los ojos, llega a un poblado y con el solo hecho de su presencia, todo el poblado fallece, ¿no? Muy impactante para mí porque de alguna forma no indica desde el inicio por dónde va a ir la película. En esta de Petersen, más comercial, más clásica norteamericana, desde el inicio se marca que el eje va a ser del ejército, ¿no?, y conspirativo. Y pues bueno, hasta aquí mi comentario. Sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alma. Muy buen comentario. Creo que pues hay este contrapunteo que haces de lo que pasa con la película, con lo que pasa con la realidad que vivimos, ¿no? La actualizas, la pones en una realidad más allá de como hemos visto con muchas de estas películas, que las veíamos antes como ficción, como muy lejanas, ¿no? Aunque sabemos que existen esos virus, pues siempre pensamos, pues es en África, ¿no? Además, pues no llega, ¿no? Porque es tan rápido la incubación y las personas se mueven tan rápido que no da tiempo, ¿no? A diferencia de este virus que es muy silencioso, que tiene un periodo lento, ¿no? Y que después puede ser rapidísimo. Pero todas estas descripciones que haces, que tal vez muchos hemos escuchado con pacientes, ¿no? O que trabajan en la primera línea, ¿no? O fotografías o a través de la televisión, escenas muy dramáticas. Entonces, pues, eh, esta, esto también, esta contraposición, ¿no? Que también le hemos visto en varias películas, ¿no? Entre estos médicos, héroes, que dan todo, que se la están jugando, ¿no? En esa línea de combate, ¿no? Y que muchas veces están combatiendo también fuego amigo o contra, contra la gente que tiene el poder, ¿no? Que tiene el mando, que muchas veces, como tú planteabas, pues ocupan ese lugar del perverso, ¿no? De esta cuestión de confabular, ¿no? De esta sangre fría, ¿no? Incluso que muchas veces se propone la eliminación de ese pueblo, el desaparecerlo como una solución rápida. Ya lo hemos visto en varias películas, el aislar a esos pueblos, la posibilidad de desaparecerlos, el callar, ¿no? El no decir la verdad, pues todas esas cosas que se viven, ¿no? En la realidad. Los héroes, por otro lado, pues es en los que podemos ver donde que hay una trama distinta, no solo esta labor heroica de ofrecer su vida, estar siempre al límite, de no descansar, ¿no? Sino que se da también una trama amorosa entre los personajes, ¿no? Que también los ponen en riesgo. Hay una escena casi al final donde el Dusty Hoffman, ¿no? Pues se quita el casco, ¿no? El casco protector. Eso también lo hemos visto en otras películas y es como una especie de, de, de ofrenda, de ofrecimiento, ¿no? De acompañar incluso a la pareja hasta la muerte, ¿no?
por la posibilidad de contagiarse, y bueno, de hecho, así sucedió, ¿no? En fin, pues bueno, vamos a escuchar a los compañeros, quien quiera participar se puede anotar en el chat, creo que todavía no hay nadie, nadie, sí, Esperanza, ya te vi, adelante. Bueno, yo agradezco el comentario, muy bueno, Alma, pero también tengo que decir que esta película, que la vi con más calma que otras, inclusive me pasaba una cosa, que algo pasaba, la estaba viendo en el celular y entonces se cortaba, tenía que volverla a ver. O sea, peleaba conmigo la película también, porque yo creo que es una película que sí me movió mucho para pensar el momento que vivimos nosotros. Claro, estas cosas exageradas de 2 días de incubación y adiós, muertos todos, ¿no? Pero, y también el tema más exótico ya en África. Pero la pura verdad es que algo tiene lo que está pasando con nosotros en este momento en México, digamos, y yo creo que en el mundo, que estamos verdaderamente sintiendo cómo se vuelve tan amenazante esto de una epidemia con tal poder de difusión y con tal poder también de mortalidad, de enfermedades graves y mortales. Yo creo que a mí me ha parecido una situación muy rara, muy diferente. Yo nunca había pasado por esto. Yo había pasado por alguna vez cuando se dio una de las eh, influencias que llegó por el Uruguay cuando yo estudiaba medicina. Y yo lo único que pude ver es que se enfermaron todos de influenza. Yo fui de las pocas que no me enfermé, era en el grupo que yo estudiaba medicina, y pasó. Pero lo que ahora estamos viendo no tiene nada que ver con aquella influenza que pasamos entonces, aunque hubo algunas personas que murieron. Es una situación que además en esta película se complica con toda la parte nefasta de las situaciones militares que hay allí en juego, y con eso de que hay toda una tendencia a que puedan también ellos mismos, los militares, entrar en esta postura de colaborar, pero colaborar a veces con el mantenimiento de estas enfermedades. A mí esto me pareció yo diría que una acusación de algo posible que puede pasar dentro de los militares, de los grupos militares, del poder de los estados. Y creo que esto hace que sea en ese sentido, dice Alberto, que uno en esta película está como para tomarse y como seguirse comer un poco de cacahuates o lo que tengas por ahí y ponerse a ver. Sí, sí, Se extrañan. exacto. Pero yo creo que no es eso. Es que esto nos mueve hoy día. A mí sí me doy cuenta que sí me llegaba por el problema que tenemos también de que se vuelvan eficaces las ayudas, de si tardan o no tardan en empezarnos a dar la vacuna. Todas estas cosas se empiezan como a mover en uno y empieza uno a sentir temor distinto, como metiéndose en la película, ¿verdad? Yo creo que este tiene, por supuesto, esas partes brillantes, los aviones y todo lo que está pasando por allí, pero para que sea vistosa y para que sea taquillera, pero verdaderamente creo que es
una película que estamos viendo en un momento en que las enfermedades, si son velozmente transmitidas o no, si te dan o no tiempo de mejorarte, si te dan o no tiempo de vacunarte, etcétera, sí nos toca. Eso nada más quería decir. Sí, muy bien, muy interesante lo que planteas, ¿no? Yo decía, bueno, una película hollywoodense que, pues, digamos, ahorita se puede decir que este tipo de películas, aunque sean hollywoodenses, nos gustan, ¿no? Que acaben bien, ¿no? Que se eliminen el virus del riesgo, ¿no? Que los héroes triunfen, que no se mueran, ¿no? Pero sabemos que es una película, ¿no? Y sabemos que, pues para Hollywood, pues nos satisface, ¿no? En esa parte, pero que está también está esa otra parte, la parte oscura, que no la hacen película, o bueno, algunos sí, pero que muestra ese potencial destructivo, que es lo que dice Alma, ¿no? Del ser humano, ¿no? Que es esta parte perversa, ¿no? Que nos describe, y cómo los perversos pueden hacer uso de ese virus, ¿no? Entonces es el virus, la letalidad del virus más la letalidad del perverso, ¿no? Que creo que es lo que sí da miedo, como dices, ¿no? Alma, ¿quieres decir algo? Sí, sí, claro. Efectivamente, la película atrapa como esta parte de la duda, ¿no? De empezar a pensar qué tantos planes maquiavélicos hay detrás de todos los virus, de todas las enfermedades que de repente van apareciendo, del manejo que hacen los laboratorios en el control, ¿no? Para crear pues vacunas, para crear como muchas cosas. Actualmente con el virus del COVID, pues se vuelve muy complejo, ¿no? Uno ya no sabe qué tanto es político, qué tanto es económico, qué tanto en verdad ha sido muy, muy difícil encontrar una vacuna, ¿no? Pero entonces la película sí despierta como toda esta sospecha de cuáles son los participantes de todo, ¿no? De las creaciones, de las curas, de las mismas enfermedades. Yo la vi varias veces y luego me aventé la anterior. La anterior me dio más angustia porque la anterior sí habla específicamente del virus del ébola, ¿no? Entonces está como más, también es un estilo hollywoodesco, pero de alguna forma está como más apegada a la historia de la evolución de ese virus. Y luego de repente me empecé a meter a leer ahí algunas otras cosas y encontré precisamente todo esto de los laboratorios militares, ¿no? De los laboratorios que desde, pues, antes de la Segunda Guerra ya había como estos laboratorios que se dedicaban a investigar de qué manera crear nuevas armas, en particular armas biológicas que pudieran ser usadas contra enemigos, ¿no? Entonces, de repente los ejemplos históricos son aterradores, ¿no? Y se vuelven, eh, pues más que un arma contra un enemigo específico, finalmente terminan también afectando a más población. O sea, siempre, siempre se les sale de las manos, ¿no? Entonces sí, realmente es angustiante, es preocupante. Esta escena casi al final, ¿no? Donde el militar que estaba obsesionado, ¿no? Con tirar la bomba, ¿no? Y cómo va dando las órdenes, ¿no? Y los pilotos, son ahí como autómatas, ¿no? Ahora sí que ya le vamos a entrar también a las películas de los zombies, ¿no? Pero así parecen, ¿no? Como totalmente desafectivizados, ¿no? Como rotos, ¿no? En cuanto a la parte de la empatía, de no sentir lo que van a provocar, ¿no? Entonces, yo creo que sí, esto que tú resaltas, ¿no? Esa parte maldita, esa parte perversa, yo no diría del humano, ¿no? Aunque está en todos potencialmente, pero los perversos, ¿no? Tienen
esa estructura psíquica, muchas veces de no sentir culpa, de no sentir empatía, y de provocar daño en los otros, ¿no? Entonces sí, el miedo que le despierta esperanza justamente es porque está esa parte que es real, ¿no? Que el mundo, pues, grandes personajes que tienen mucho poder, pues no les importa la parte humana, ¿no? Bueno, está en la lista Leticia Villagómez, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, cuando yo empecé a ver la película, me sentía como actualmente con el COVID, ante Sí. los trajes que aparecieron de inicio, ¿no? Estos trajes de pies a cabeza, donde los vemos actualmente. Y dije, bueno, se trata de lo que estamos viviendo. Y en estas películas, en esta película revivo muchas escenas de lo que estoy ahora transitando en el COVID actualmente, ¿no? Y algo que me parece muy importante es el silencio, cómo quieren silenciar el estallido tan escandaloso del virus, altamente contagioso, ¿no? Quizá me quedé pensando, por eso le pusieron estallido a la película, pero es imposible que puedan, aún y con todo el poder que muestra ahí el ejército y el Estado, o si el gobierno, puedan silenciar algo tan ruidoso, ¿no? Otra que es una de las situaciones que estamos viviendo acá, como la desinformación de la comunicación y muchas noticias que han ido saliendo, cómo nos vamos dando cuenta de que se ha silenciado mucho lo que hemos pasado para, me imagino, no crear todo este caos que provoca la información verdadera de lo que pasa, pero me parece terrible y en esta película de Estallido vemos cómo quieren silenciar, inclusive exterminando a los contagiados, ¿no? El exterminio no es solo en acabar con esa aldea, sino después van a acabar con las bombas para, en lugar de resolver, quieren destruir todos los contagiados, ¿no? Entonces ahí me parece que se pone de manifiesto esta omnipotencia del poder del ejército, y del gobierno, donde no escuchan la posibilidad de un contagio generalizado que tiene alta mortalidad y que rápidamente se transmite. Ellos siguen necios en quererlo controlar, eliminando al que está enfermo. A mí me parece que esta omnipotencia, donde se quiere destruir la fuerza destructiva del virus, que se dan en estos dos poderes, tiene que ver mucho con esto que se estaba diciendo Alma, que está también derivado de toda esta parte perversa, ¿no? Es un mecanismo que va de la mano con la denegación, que es el mecanismo psíquico central en el perverso, donde se rechaza la posibilidad de la muerte, de la castración, de la pérdida, ¿no? Entonces ahí me parece que con Alma estoy de acuerdo. Esta parte perversa la vemos en estos militares que están siendo los líderes del ejército, ¿no? La cara de ellos y las actuaciones deshumanizantes y deshumanizadas, pero que van de la mano con el gobierno, ¿no? Por otro lado, el contagio del personal médico y paramédico, que también lo vemos actualmente con el COVID, tiene situaciones muy similares a las que vemos acá en la película, porque desde luego que todo el manejo de la salud pública está muy dirigido por el gobierno y desde luego por el ejército, donde hay muchas situaciones que no saben ni pueden dirigir. Uno de los ejemplos que vienen a mí es, por ejemplo, el uso del cubrebocas, que mucho se ha dicho que se tenía que haber señalado desde el inicio y desde el inicio se prohibió y tampoco se protegió al personal médico y paramédico y empiezan a morirse de una manera pues importante, ¿no?
todas estas medidas para evitar el contagio como prioridad de la política no se llevaron a cabo. Se les fue de las manos en muchos países, inclusive donde tienen gran fuerza para detener y un poder importante en la salud pública, no pudieron detener el contagio tan rápido porque no le dieron prioridad desde la biología y desde la medicina a normas que tenían que haber sido implantadas para evitar el contagio masivo tan rápido. Ahí me quedo porque hay mucho de similar en la película a lo que estamos viviendo. Gracias. Muy buen apunte, Leticia, sí, y además del mecanismo de la negación, de la desmentida, yo creo que es como importante que una característica del perverso es el narcisismo, ¿no? Son narcisistas perversos y François Dawan dice que es una locura controlada, ¿no? Donde hay como algo calculado, donde hay como se está pensando como estrategias, ¿no? Y una gran capacidad de mentir, ¿no? De seducción, ¿no? La lengua, ¿no? Como un mecanismo de producir una falsas creencias, ¿no? Estas guerras de noticias también, que creo que es muy importante, es otro tipo de guerras que se juegan, ¿no? Que también se vuelven virales, ¿no? A propósito, ¿no? De virus, ¿no? En fin. Alma, ¿quieres responder algo? Sí, adelante. Sí, justo pensaba al escucharte, Leticia, una frase que no logré recordar el autor, pero dice algo así como, quien tiene la información tiene la mitad del poder. No sé si ustedes ubican la frase. Ajá. Y efectivamente en la película pues aparecen como estos dos escenarios, ¿no? El presidente, que es finalmente quien tiene que autorizar que sí se bombardee este pueblo, pero también el ejército, que es finalmente quien tiene la información completa, ¿no? Y quien es el que hace ese uso perverso de esta información, ¿no? Y recordaba que a lo largo de la historia, pues tenemos como muchas evidencias de ese uso limitado de información que provoca desastres terribles. No sé si ustedes conocen una serie, se las recomiendo, es muy buena, se llama Chernobyl. Sí. Y es una serie buenísima, ¿no? Es un tipo documental de justo todo este desastre que pasa en Chernobyl, pero para mí lo impactante de esa serie, aparte del desastre en sí, es cómo van limitando la información hacia las personas que finalmente deciden, ¿no? Y que esas personas que deciden efectivamente no son quienes saben, digamos, los tecnicismos, ni son científicos que conocen realmente un proceso de una planta nuclear, pero que eran los que decidían, ¿no? Son los que están en el poder, entonces son los que deciden. Y algo similar pasa en México. Muchas veces, o la mayoría del tiempo, los que dan las órdenes y los que deciden cosas, pues no son los expertos científicos. Y entonces ellos también eligen qué creer de esa información o cómo interpretar esa información que los científicos les hacen llegar según conveniencias políticas, económicas, etcétera, ¿no? O sea, finalmente lo central no es nunca lo médico, la salud, sino que está combinado con otros factores que históricamente hemos visto que pesan más, ¿no? Lo económico y lo político. Y eso me hizo pensar tu comentario. Muchas gracias. Y el poder, ¿no? Claro. La fascinación por el poder. En la lista está Luis. Adelante, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Luis? Sí, lo que yo se me hizo que hace énfasis la película y es muy interesante es en cuál es el origen de los virus. Por ejemplo, acá el coronavirus que estábamos padeciendo, creo que no tenemos bien claro el origen de ese virus. Sitúan que en China o algo así, pero es interesante también ver que puede ser
algo de laboratorios, intereses de gobiernos o el ejército de algún país poderoso o una equivocación en una investigación. Pero se me hace eso, que sí nos hace pensar en cuál puede ser el origen del virus, de los virus. Más que estamos padeciendo. Es eso. Sí, sí, bueno, anda por ahí, no sé si esté por ahí Valeria Cedemeño, que ya comentó alguna vez, que es bióloga, a lo mejor ella nos puede aclarar algo, si es que anda por ahí, no estoy seguro, ha estado participando en varias de las películas, este, pero sí, nos da a sospechar, de hecho, pues dentro del imaginario social que circula, pues es que es un virus inventado, un virus creado, ¿no? No que no inventado como que no existe, sino creado en laboratorios que he escuchado teorías que lo fabricaron los gringos y se los fueron a lanzar a los chinos, y los chinos dicen que fueron los gringos, pero también está la teoría de los murciélagos, ¿no? Que hicieron ahí caldo de murciélago, en fin, hay muchas teorías. A ver si luego aparece alguno de los doctores o biólogos que nos puedan dar un comentario sobre esto. Pero bueno, vamos a dar la palabra a, bueno, Alma, no sé si quieres decir algo o seguimos con el pregunta. Sí, Maru, adelante, Maru. Perdón. Y es muy cierto todo lo que acaban de decir. Yo creo que todos nos identificamos en esta película con la actualidad que estamos viviendo. Yo creo que todos. Y sí, yo también he oído las versiones que defienden que fue creado. Incluso un médico me lo dijo, sí, fue creado. Bueno, no sé ni a quién creerle. Bueno, yo lo que quería comentar es que en la película, sí, lo hollywoodense se ven tanto en los helicópteros, pero en el otro personaje, que sale muy poco, pero fue la clave, que fue la niñita, ¿no? La niña que se hizo amiga del mono, y pues fue la salvación, según aquí. Entonces sí, me pareció también eso medio hollywoodesco, pero pues tenía que ser así la película, ¿no? Tenía que tener algo de emoción. Y bueno, eso era todo. Quería resaltar lo de la niña, el papel de la niña, que fue la clave, ¿no? Que salió muy poco. Ajá. Fue la salvación de la esposa y pues, de que no, bueno, a la aldea, ¿verdad? De que no la bombardearan, a pesar de todo lo que hubo. Y pues ya es todo. Ya apareció Valeria. A ver, Valeria. Tienes la palabra, Valeria. Ay, ¿ahí me escuchan? Sí, muy bien, Valeria. Bienvenida. Hola, sí, estoy aquí escuchando las opiniones y bueno, yo no podría asegurar que es un virus creado. Lo que sí puedo decirles es que no es raro que brinquen los virus de un hospedero a otro entre especies. No es raro, pero sí se está haciendo cada vez mucho más común y sí tiene que ver la intervención del hombre en eso, ¿no? La forma en que se manipula a otras especies, cómo se crían, cómo se hacinan, cómo se manejan, por pura probabilidad, pues lo vamos a ver y lo vamos a ver mucho más frecuente. Sí, sí es la intervención del hombre, sí, por las formas de vida moderna. Y bueno, también es cierto que se estudia, que hay laboratorios dedicados a armas biológicas, eso también es cierto, y los especialistas podrían diseminar entre un organismo que fue creado en laboratorio y uno que brincó de una especie a otra, pues naturalmente podríamos decir. Sí hay quien hace eso y sí hay forma de saberlo, pero pues eso es gente que ya es muy especializada en ese tema. Y actualmente pues tenemos las dos versiones, pero sí, es algo que vamos a ver cada vez más frecuente. Ya, gracias. Que vayan consiguiendo su casco de astronauta para futuras pandemias. Y
Y bueno, esto que decías de la niña, ¿no? ¿Por qué la niña, no? Tenemos que pensar que el changuito, además de todo, además de recibir el virus y ser el portador, pues es un changuito traumatizado. Es decir, hay una imagen, ¿no? Donde se ve el grito espantoso del changuito, ¿no? Que se parece al grito de Edward Monk. Este, entonces es un changuito que es como un niño, ¿no? Que no entiende lo que le está pasando, su hábitat está siendo destruido, son incendios terribles, los que generan la matanza de animales. No, si hicieron eso en la película, no, supongo que son efectos especiales, ¿no? Y entonces, pues yo creo que la niña, pues es la más parecida al changuito. Es pequeña, ¿no? De alguna manera tiene cierta inocencia y se puede aproximar a un animalito que está traumatizado. Es como los perritos o los gatos que sufren de brutalidades cuando son pequeños, se quedan traumados, ¿no? Es muy difícil después que se vuelvan dóciles, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, bueno, esa es mi teoría de por qué la niña. Yo sí le encontré cierta lógica, pero también nos hace pensar cómo, pues muchas veces una solución o un héroe casi imperceptible puede ser que salve, ¿no? A veces la casualidad también. Bueno, Germán Ortega, bienvenido. Adelante. Muchas gracias, ¿qué tal? Qué gusto siempre estar aquí. Bueno, primero, yo nada más quería comentar una primera cosa. La película, a pesar de lo hollywoodense, que en efecto, pues, normalmente esas películas son un poco más sencillas, ¿no? Se me hace muy bien llevada la película, ¿no? A lo mejor el ambiente psicológico que tenemos, digamos, yo sí estuve muy, muy emocionado y muy interesado en el desenlace y en las tensiones ahí del peligro. En segundo lugar, quería yo comentar también que se me hizo interesante ahorita justamente la intervención de Maru respecto a la niña, que sale también una crítica, digamos, de lo que ahora está muchísimo más presente, que es el chamán que está en la montaña, el chamán que está en la montaña y que narra desde el principio ahí la conexión de que el chamán está hablando de la destrucción, ¿no? Que los civilizados, ¿no? Están haciendo de las selvas, de los árboles, de la naturaleza, y que los dioses están enojados por eso y que es un castigo, ¿no? Un castigo de la naturaleza, de la divinidad de la naturaleza. Luego, la otra cosa que quería yo comentar es que me parece, yo no conozco la cita de Freud, pero ahorita lo que dijo Alma respecto a esa dualidad, ¿no? Tan antigua que sabemos de que el hombre es capaz de lo peor y de lo mejor, ¿no? De lo más perverso, de lo más terrible y de lo más sublime, ¿no? De lo más increíble y amoroso. Pero me pareció interesante la cita en relación de como polaridad, la perversión con la civilización, con el término civilizado, ¿no? Que creo, yo soy urbanista, yo básicamente soy teórico del urbanismo en la UNAM, y ese asunto, ese uso de la palabra civilizado como sinónimo de gente mejor, de gente más avanzada, más evolucionada o más ética. Y pues simplemente como teórico digo que desde la revolución industrial eso ya no es así. Evidentemente que no es así, ¿no? O sea, la gente más complicada, más sofisticada, más evolucionada espiritualmente, no necesariamente vive en las ciudades, ¿no? Entonces, era para decirlo que noto todavía ese uso y que desliza hacia, la palabra civilización viene de civis, ¿no? De ciudad, y desliza ese prejuicio de que lo bajaron del cerro a tamborazos, ¿no? De que la gente del campo y de la naturaleza es más brutal y más incivilizada, decimos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y el otro asunto que me preocupa como maestro, ahorita estamos iniciando el semestre en la UNAM, es que cada día noto un poco más confundidos a los muchachos de primer ingreso. Yo doy clase en varios semestres
y los de primer ingreso cada día están más confundidos, así literalmente sobre el bien y el mal, de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y normalmente traen una gran confusión en el sentido de que lo bueno y lo malo es algo totalmente relativo, pero usando el sentido relativo en el deslizamiento de que no se relaciona con nada. O sea, que lo relativo es lo que no tiene relación, cuando lo relativo es lo que está en relación con algo, justamente. Entonces, que el bien y el mal es relativo a un contexto, ¿no? No que es relativo y que simplemente pues cada quien elige lo bueno y lo malo. Y lo que plantea la película de la personalidad de Donald Sutherland, ¿no? De esta también pues perversión, pero también es una gran confusión de civilización de que hay que sacrificar el bien mayor, ¿no? Sacrificar por el bien mayor, sacrificar seres humanos, ¿no? Inocentes y que no tienen derechos o que se aplastan sus derechos, ¿no? Que eso es increíble, pero lo encontramos muy, muy seguido en gente que uno diría, pues es una gente normal, ¿no? Y que empiezan a decir, no, pues ni modo que los maten y pena de muerte, y pues ni modo, y si hay daño colateral, que a mí me asusta un poco esa cuestión. Y luego, la otra cosa, nada más, perdón, pero es que en las sociedades antiguas, no estoy defendiendo el clasismo, pero la especialización en las sociedades antiguas hacía que realmente había un poquito más de selectividad en la gente que tenía el poder. La gente que tenía el poder era por una cuestión de casta, lo cual no implicaba que no hubiera evidentemente barbaridad y media, pero había un poquito más en la especialización de perfeccionamiento o de educación de casta respecto a valores de casta en la gente que estaba asumiendo una responsabilidad, ¿no? Y creo que ahora uno de los problemas es que tecnológicamente cada día somos más poderosos, somos increíblemente más, nuestras herramientas son terriblemente más dañinas o más benéficas, y sin embargo nuestra evolución espiritual y la de los dirigentes no ha evolucionado en paralelo, digamos, a la capacidad que tenemos de destruir, ¿no? Y que eso es pues realmente preocupante ahorita también, viéndolo con lo que estaban comentando, de dónde salió el virus y quién maneja las decisiones y quién toma las responsabilidades, ¿no? Perdón por haberme extendido tanto, gracias. No, muchas gracias, al contrario. Muy interesantes tus apuntes. Y efectivamente, ¿no? Con esto de las pandemias, lo que deja ver justamente es las dificultades. Alguien está hablando, alguien está invocando a los demonios. Bueno, sí, decíamos que la civilización la extrañamos, ¿no? A partir de todo esto de la pandemia, decimos, ¿dónde está la gente civilizada? ¿No? Que respeta al otro, ¿no? ¿No tienen hambre o qué? A ver, ¿alguien tiene un micrófono prendido por ahí, por favor? Es Valeria. Valeria, sí. Entonces, bueno, sí, ayer en la televisión veía una escena que me llamó mucho la atención, unos ciclistas, ¿no? Estaban haciendo una protesta y estaban linchando a un automovilista, le hicieron pomada su automóvil, ¿no? Y los policías no hacían absolutamente nada. Es decir, ¿dónde está la ley? ¿No? No hay tampoco ejercicio de la justicia, ¿no? Como si todo el mundo tuviera derecho a hacer lo que fuera, ¿no? Esto que llaman los derechos humanos, así lo interpretan ahora, ¿no? Que se puede hacer lo que sea. Bueno, Carla, tú también levantaste participación. O Alma, ¿quieres contestar algo ahorita? Sí, adelante, Alma. Sí, para que no se me olvide. Me encantó el comentario, la intervención de Germán. Efectivamente da para pensar muchísimas cosas. Gracias.
Ciertamente creo que en la actualidad se ha vuelto esto que llamamos como civilización más bien una cuestión de legalidad, ¿no? Ya no una cuestión de una ley simbólica o de una justicia, sino simplemente una legalidad. Es decir, hay una ley, hay una constitución, hay un reglamento que entonces nos indica que hay que hacer esto y entonces se asocia a que eso es lo bueno, ¿no? Eso es lo correcto porque legalmente está estipulado así. Y bueno, pues además con todos los cambios que ha habido en el mundo, con todo esto que decía Alberto, de los derechos humanos que finalmente se malutilizan o se tergiversan también, como en este sentido de lo perverso que se hace del uso de la legalidad, pues creo que lleva como a esta pérdida de que los jóvenes de repente pues ya no sepan qué es qué, ¿no? Entonces, si la ley o los derechos humanos dicen que así es, eso es lo que ellos consideran, ¿no? O sea, actualmente es como la guía, no hay otra. Se perdió la ley simbólica, se perdió otro tipo de situaciones que podían orientar un poco más quizá en otras épocas o no sé, es un tema como muy amplio, pero sí me hizo pensar más como en esta parte actual de está centrado en la legalidad. Y bueno, respecto a todo esto de los virus, y Maru también que comentó lo de la niña, yo la ignoré básicamente, pero sí, creo que un poquito lo de la niña va por esta línea clásica de Hollywood, donde la historia tiene que estar centrada en la conspiración, una relación amorosa, hay que salvar a la amada junto con más gente, y la inocencia, ¿no? De alguna forma siempre presentan algo, algún personaje, algún animal, alguna situación que refleje la inocencia, como algo por ser salvado también, algo que rescata. Pero yo, no sé, la ignoré, se me pasó. Gracias, Maru, por mencionarla. Sería Bueno, todo. gracias. Sí, aunque es uno de los momentos de más suspenso, más climáticos, ¿no? Cuando está apuntando allí el militar, que era como una especie de Superman, que era un extraordinario piloto y con una puntería increíble, que estaba tratando de no darle a la niña el dardo somnífero, ¿no? Es un momento ahí muy, muy climático, ¿no? Sí, tiene esto que decía Germán, ¿no? La película nos tiene en el suspenso, ¿no? Tiene muy buen suspenso, ¿no? Bueno, Carla, adelante. Gracias. Bueno, pues sí, a mí me impresionó mucho el hecho de ver cómo barrían con la bomba a este primer pueblo. Realmente fue algo que me impactó, que no pensé que sucediera. Sí estoy consciente de en las guerras cómo existe la destrucción, pero así de que, bueno, pues para que no se esparza, echamos una bomba para que todo se termine. Sí, realmente fue muy fuerte para mí. Después, pues ahora no son los chinos, fueron los africanos, pero claro que hay un oriental metido, que es el que lleva al changuito, y que era un coreano, ¿no? Y que pues es el que se muere en el barco. Yo quería decir esto porque siempre las películas, ahora hemos visto películas de otros países y esta película sí se me hizo muy exagerada, realmente me hizo mucho contraste. Estoy tomando un curso de Berman y entonces ver esta película se me hizo tan exagerada, todo tan rimbombante, todo así, los grandes actores, ¿no? Porque desde mi punto de vista, pues pones grandes actores porque el tema no se sostiene, ¿no? No se sostiene solo ni el guión, ¿no? Entonces, me hace pensar que hay que tener mucho cuidado con la información mediática porque nos están diciendo los gringos salvamos al mundo, los africanos cochinos se infectan por un pozo porque no lo dijeron. Y claro, los orientales,
son los comerciantes, pues llevan al changuito. O sea, todo esto que nos están diciendo, todo nos está relatando algo a nivel subconsciente de cómo es el mundo. Y yo diría pues que honestamente pues sí hay que tener cuidado con cómo uno recibe la información. Me gustó el hecho de que dijera que el miedo pues es bueno, ¿no? Cuando el coronel le dice a Superman, como tú dices, Alberto, que le dice, no, pues es que yo tengo miedo, y le dice, pues no te preocupes, eso es algo bueno de tener miedo, ¿no? Bueno, yo creo que los derechos humanos estarán muy tergiversados, pero los derechos humanos justo surgieron como una plataforma de defensa ante los gobiernos, ante el poder, cuando pues la gente no tenía cómo defenderse, entonces surgen los derechos humanos. Y ahora yo, la verdad, claro que Valeria me puso los pies en la tierra diciendo, pues cada vez van a venir más virus. Claro, porque en la medida en que nosotros estemos maltratando, ahora sí que a la madre tierra, pues las cosas van a seguir desequilibrando y van a seguir surgiendo, pues virus y cosas, ¿no? Pero también tengo fe en la creatividad del ser humano. Yo no sé si estoy muy positiva hoy, pero la verdad tengo fe en que somos súper creativos, vamos a poderla medio librar los que estemos así como más atentos y con que no tengamos tanto miedo a la transformación, al cambio, porque también esta gente que se va con la medicina y hay cosas alternativas que pueden ayudar a que no a que estemos mejor, ¿no? Pues sí creo que el mensaje bonito de la película es que la inocencia y el amor pueden transformarlo todo y pueden salvarnos, y sí lo creo como una fórmula. Creo que ser inocentes y ser amorosos con la madre tierra y con los animalitos y con todo esto, pues sí puede llegar con la naturaleza, pues sí puede llevarnos a otro lugar. Sí, ese es mi mensaje amoroso el día de hoy. Bueno, rescataste un poco al final la película, entonces. Pero la rescaté por lo que Alma dijo. Sí, claro. Claro, bueno, yo creo que justamente este ejercicio sabatino nos permite analizar incluso estos trasfondos y estos manejos ideológicos. Todos sabemos además que cualquier película que implique guerra tiene que ser autorizada por el Pentágono, ¿no? Entonces, sí, está todo esto, ¿no? Pero bueno, pues la desmenuzamos nosotros y analizamos estos dos costados, ¿no? Bueno, hay varias gentes, vamos a dar oportunidad que participen más antes de responder, Alma. Entonces en la lista está Sofía, que desde hace bastante tiempo. No sé si andas por ahí, Sofía. Hola, buenas tardes. Ok. Sí, buenas tardes. Es la primera vez que estoy aquí con ustedes. Bienvenida. Yo no soy psicóloga de profesión, soy químico farmacéutica. Muy bien. Con una especialidad en investigación de plantas medicinales. Estuve haciendo recientemente, ¿sí me escuchan? Sí, muy bien. Estuve haciendo recientemente una investigación de las farmacéuticas, esto es real lo que les voy a contar, de lo que han hecho las farmacéuticas a lo largo de sus vidas y cómo han manejado las vacunas. Me llamó mucho la atención la película. Yo la divido en dos partes por muchos años y me impactó de una manera. De participar en esto, pues fue muy sorprendente, sobre todo cuando vi 1976, el año. En uno de los artículos que leí, The Long Shadow of the 1966 Swine Flu Vaccine, les voy a poner la referencia para que la busquen en internet, encontré cómo en el año de 1976, en la primavera de 1976,
un batallón americano detecta una enfermedad, alguien se pone muy mal, se les muere, hay uno de los militares, y detectan una infección de influenza. Ellos empiezan a estudiarla y determinan que es la influenza de 1918. Empezó una gran batalla, hay un artículo de esto que no tengo la bibliografía, pero las consigo, de 2017, en donde las farmacéuticas deciden fabricar medicamentos, vacunas para vacunar a todo mundo. Incluso hay un video donde Jimmy Carter se está vacunando con esta vacuna. Posteriormente desaparece la vacuna en octubre y después se hicieron estudios de qué pasó a las personas que fueron vacunadas. Cuando veía la película, pues era una mezcla de esta historia que se narra, lo que nos está pasando en este instante. Pensaba en la misma industria farmacéutica y ahorita en la palabra que ustedes usan, perverso. La perversidad de las industrias farmacéuticas y el interés que tienen ellas nada más de ganar, 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 ganar a costa de lo que sea. Es muy interesante ver cómo se mezcla esta ficción de repente con una realidad que muy poca gente conoce, que nos dice unos 76, es mucho tiempo atrás, es poco, es reciente, ¿quién nos da información, no? Entonces me llamó mucho la atención este punto, porque la película, creo que está filmada en los 90, ¿no? En 1900. Sí. Y bueno, y esto sucede en 76. También es en 76 que se detecta por primera vez el ébola como microorganismo, ¿no? Como virus. Entonces yo creo que aquí las farmacéuticas en este instante sí están actuando de esa manera. La misma película siento que pues toca todos los puntos, ¿no? Donna Sutherland, que es el perverso, aquí sería la farmacéutica, ¿no? Yo siento a la niña más como este animalito al que le culpamos todo, ¿no? Y muy independiente de que si se creó o no se creó el virus y es real o es falso, pues tenemos a las grandes transnacionales que nos tienen de cabeza a todos. Y vuelvo a insistir, esto es perverso. Tienen, o sea, la descripción que ustedes dan psicológicamente de perversidad, creo que le queda a las farmacéuticas. Y cada punto de la película creo que sí está muy bien colocado, no sé, analizar cada personaje. Incluso al final de los grandes salvadores, que son los países capitalistas, pues ahí también está Dustin Hoffman, ¿no? Que vence a todos y el capitalismo salva al mundo. Gracias, muchas gracias, hablé mucho. Muy amable. Ana Fabre, adelante, Ana Fabre. ¿Andas por ahí? No, es que no tenemos la imagen. Ah, ya está, ya apareció Ana Fabre. Adelante, Anita. Lo que quiero decir es que la película tiene muchos aciertos y es una película que efectivamente captura tu atención. Ese es un acierto de la película, porque no hay un momento que digas, ay, qué aburrido, voy a ver qué busco en el refrigerador o alguna cosa. Uno está metido en la película. Es la escena esa para mí, por ejemplo, la escena esa de los perros recién bañados que se suben al sofá, digo, toma un tiempo que yo hubiera omitido, pero bueno, luego ese pretexto de que quién va a cuidar a los perros y lo que tú quieras. Pero la película sí resalta esta intención perversa de eliminar a una parte de la población. Ahora que se ha hablado mucho de esto, ha habido gente que ha dicho que los viejos deberíamos ya de morir para dejarle oportunidad a los jóvenes. Eso lo han dicho varias personas, no Juan de las Lanas. Muchos jóvenes lo han de pensar también. Pues no lo han dicho, pero lo dijeron algunos de edad mediana, y también vi que 5 especialistas de la Organización Mundial de la Salud dijeron que en lugar de recluir a toda la población con el impacto que estaba teniendo sobre la economía,
que se debería de recluir únicamente a la población vulnerable. O sea, que se encierre a toda la gente que tiene como alguna comorbilidad importante o por rango de edad. Pero no lo dice cualquier persona, lo dicen ellos, que tiene, pues para mí, una connotación también perversa. Ahora, con respecto a la bondad y maldad del hombre, cosa muy hablada ya en este cineclub, nada más acuérdense que cuando Moisés les da las tablas de la ley, baja enojadísimo porque han estado adorando al becerro de oro, o sea, todo lo que quieren es dinero, que es más o menos lo que dice nuestra compañera del cineclub, que habla de cómo las farmacéuticas son infinitamente ricas, y eso lo han dicho también varios científicos, porque lo que hacen es suministrar medicamentos que no van a curar, pero van a hacer que la persona sea su cliente cautivo para el resto de su vida. Entonces hay una situación muy grave en lo concerniente a si los seres humanos somos únicamente una fuente de ingresos desmedidos, porque hay una codicia sin límite, por eso está el becerro de oro, ¿verdad? Donde lo importante es enriquecerse, no importa a qué precio. Dominar al mundo, no importa a qué precio. Tú acabas de hacer un comentario que me gusta mucho, que es cierto, no hay guerra que no pase por el Pentágono. Y si pensamos en cuánto se han bombardeado lugares y todo lo que quieran desde las 1000 guerras que hemos visto, pues vemos que hay un interés económico, y siempre desde las películas más antiguas se ve a los generales desde arriba tomándose un bocadito y echándose un traguito, mientras la gente de abajo las están tundiendo a balas, es decir, los están eliminando. Ahora, me parece muy llamativo que Bill Gates haya dicho que es muchísima la población mundial, que habría que reducirla. Yo digo, ¿no será esta una manera de reducir a la población? Digo, es una paranoica suposición, pero tal vez tenga su parte de razón. Ok, Pues sí. Nada más eso quiero decir. Bueno, no hay tanta bondad, ¿eh? No hay tanta bondad. Ni hay derechos humanos, ni hay humanos derechos. Qué bueno que no te tuviste que parar al refrigerador y te gustó la película. Aunque yo estoy seguro que ya estabas bien armada ahí con unos camarones a la plancha y esas cosas que luego preparas muy exquisitas. Nada más termine eso, nos echamos unos. Bueno, okay. Bueno, Laura, adelante, Laura. Buenas noches, gracias. Bueno, gracias por los comentarios y bueno, gracias a Alma también por el comentario. Yo, bueno, quiero decir gracias al doctor porque pues nos ha brindado una mezcla de películas, de arte, hollywoodenses, y eso me ha gustado bastante. Bueno, quiero decir que, bueno, definitivamente, como muchos han dicho, pues la película se torna 100% hollywoodense y yo estoy de acuerdo con él. Me gusta mucho el comentario de Carla. Sí, comparto lo que ella dice. Me parece que esta película pues maneja muchos temas, ¿no? Mezcla el tema del amor, la política, la ciencia, y también de alguna manera se destaca el tema de la ética, ¿no? O sea, el doctor Daniels de alguna manera quiere hacer las cosas por la derecha, que sería el método largo, porque él piensa en la vacuna, y está el lado oscuro, ¿no? De Sutherland, ¿sí? Y entonces él quiere hacer las cosas más rápido, pero es el método corto, pero es el incorrecto, ¿no? Y esa parte la quiero mencionar. Ahora, al inicio de la película, como dice Carla, cuando llega el avión, yo pensaba que era ya la ayuda, ¿no? Y al igual que los personajes que están ahí en el campamento, pues yo pensaba que ya era el avión con la ayuda, y la sorpresa fue que era una bomba, y también fue una escena que bastante me impresionó. Y pues pienso, ¿no? La crueldad otra vez de la humanidad, ¿no? Y los intereses que hay y en la manera que actúan a veces los humanos, ¿no? Y también ahí me gustó la escena cuando la cámara entra al Instituto de Investigación y de alguna manera nos va enseñando cómo está dividido en diferentes niveles de bioseguridad.
y me hace pensar que la película pues se va a tornar emocionante, interesante. Y yo noté un detalle en esa escena. Finalmente es una película de ficción, pero lo que yo noté es que en la película los laboratorios están identificados, no sé si ustedes lo recuerden, con una letra que dice BL1 y hasta el número 4, ¿no? Que indica el número de nivel. Y en la vida real, en ese instituto, esos laboratorios están identificados como BS, o sea, tienen una S, BSL1 y hasta la 4. Entonces yo no sé si ese detalle tenga que ver con que le pusieron algunas condiciones, ¿no? Al director de la película para no poner exactamente cómo está hecho, cómo está ese instituto internamente. Entonces ese detalle se los quiero compartir porque sí es muy notorio. Yo me puse a buscar, a investigar. Entonces se nota ese detalle. Y bueno, entonces también quiero comentar algo en cuanto a los personajes. A mí el personaje que me gustó bastante es el mayor Salt, que es el novato del equipo. Me parece que es una persona que se muestra con una, que sabe, pero igual es el novato del equipo y se muestra también con el miedo, ¿no? Con ese miedo que como principiante tiene. Y en el momento de que está en el campamento y le da la desesperación y se quita la escafandra, bueno, el casco, pues en ese momento definitivamente pone en peligro al equipo. Y me gusta la escena justamente cuando van regresando ya en el avión y él reconoce que puso en peligro al equipo, pero el doctor Daniels en ningún momento se enfada, sino más bien como que lo reconoce, lo apoya. Y me gusta esa comprensión que hay, ¿no? A pesar de que son militares y que pues tal vez uno los ubica como que son militares y son duros, son de mente fría, sangre fría. Esa escena se me hizo muy, muy compasiva con respecto a la persona que está guiando, ¿no? El doctor al novato. Entonces esa escena se me hizo también interesante. Y aunque es una película hollywoodense, pues también igual sí estaba emocionada. Y al final de la película esa persecución aérea se me hizo bastante interesante. Y al final de cuentas este personaje novato también me parece que pues se vuelve un protagonista y en ese momento de estar piloteando, pues ahí saca todo su potencial, ¿no? Y bueno, también quiero decir que pues sí me remitió a todo lo que estamos viviendo y esos trajes ya los vemos ahorita en la actualidad en los hospitales y hasta cierto punto pues ya lo vi como muy normal, pero sí muy preocupante porque pues finalmente ese lanzamiento de bomba, digo, no era el método, ¿no? Para poder deshacerse del bicho, porque no es una garantía, ¿no? De que puedan deshacerse así los bichos, esos pues seres invisibles, ¿no? Que no podemos ver y que tanto mal nos hacen a veces. Entonces, bueno, la película, pues hasta cierto punto sí me gustó y me ha gustado la manera en que el doctor nos ha hecho nos ha brindado, ¿no? Las películas, una mezcla de películas de arte y de Hollywood. Ese es mi comentario. Gracias. Bueno, gracias. Rosamelia, adelante. Hola, buenas noches a todos. Bueno, yo no es la primera vez que la he visto por lo menos 10 veces. Es una película que me gusta mucho. Sin embargo, esta vez creo que sí la vi más como tratando de pensarla, ¿no? Y algo que a mí me hizo mucho ruido es algo que tal vez ahora para mí es más evidente por la forma en la que han evolucionado las cosas en el mundo, creo en general. Pienso cómo hay discursos y actos que van atravesados desde este lugar político y científico que pareciera a veces no poder coincidir o cruzarse, ¿no? Por ejemplo, vemos en esta parte política que además se une a lo militar, cómo el poder y los intereses se juegan constantemente, ¿no? Y aunque por ahí sale un político que dice que no hay que matarlos, que hay que verlos como personas, que hay que pensar en ellos, les enseñan las fotografías, pareciera que ante los intereses que se están jugando, como es conservar en este caso en la trama, conservar un arma biológica,
controlar el virus, que en realidad más bien era un tema de poder, creo yo, más que de controlar, bueno, sí controlar el virus, pero para tener, como en la primera escena, tener ellos el control, ¿no? Porque eso es lo que hacen. El médico militar, cuando va y recoge la primera muestra, ellos por eso toman la muestra y se quedan con ella y la toman para sus intereses, ¿no? Y la otra parte que me parece que también se juega, que es la parte de la ciencia. Como la ciencia también tiene este cachito como de intereses y poder, que queda en evidencia en los médicos militares, pero también está la otra parte de buscar el bien común, ¿no? Que me parece que se pone en evidencia con esta búsqueda de, pues en este caso solamente de un suero que pueda controlar el germen, ¿no? Porque en realidad no hacen una vacuna, lo que hacen es, bueno, sí es una especie de vacuna, pero en realidad lo que toman es el suero para poder introducirlo al cuerpo y que acabe con el virus. Pero creo que algo que a mí me resuena o me hizo mucho clic es un poco como lo que está sucediendo también ahora, ¿no? Para mí se juegan estos dos discursos igual, el político, que todavía a mí no me queda muy claro, y el científico encarnado en el personal de salud, ¿no? Que de alguna manera va en una carrera buscando algo para poder atenuar lo que está sucediendo en el mundo, pero que también yo creo que se enfrenta a muchos intereses y que además, al menos en lo personal, y a mí me resuena mucho porque yo soy médico, de esto que sucede en el hospital en la película, ¿no? Como hay un momento, y yo lo he escuchado con colegas, que de verdad vas con una carrera frente al tiempo, ¿no? Llega el momento en que los hospitales, los pabellones se saturan, ¿no? Yo veía a los de la película y decía, está padre porque no tienen marca en el rostro, ¿no? Mientras nuestra gente está, pero si, bueno, se les está despellejando hasta esta parte. Y dices, híjole, ¿cuándo van a parar? ¿No? Yo hacía una reflexión de, estamos cumpliendo casi un año de que mucha gente no ha parado, ¿no? Entonces, sí me pongo a pensar cómo estos dos discursos a veces pueden ser tan diametralmente opuestos y quién va a ganar, ¿no? En la película parece que ganaron los buenos, pero quién sabe. Gracias. Indudablemente es una carrera que se ha dado en muchos tiempos de la historia, ¿no? Este combate, ¿no? Entre la ciencia, sus recursos, contra las enfermedades, pero también contra el poder, ¿no? Contra la perversión, como decía Alma, ¿no? Bueno, vamos a seguir con los comentarios de ustedes, porque hay fila. Marco, adelante. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí, muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, un comentario solamente rápido que justamente estaban diciendo ahorita los demás compañeros, cómo, bueno, aquí en este caso el virus viene de África. Y comentando aquí con Novin, estaba viendo que justamente con estas películas que hemos visto, las películas que son, vaya, ya sea de Estados Unidos o digamos pues de la parte occidental, todas estas vienen de fuera, en este caso de África, en otras vienen de Medio Oriente o incluso directamente del, ¿cómo se llama? De China, de Japón, de Corea. Y en contraste, las otras películas que hemos visto en este ciclo, ya sean las coreanas sobre todo, no dicen en ningún momento de dónde viene el virus. En esta parte occidental decimos vienen de otro lado, vienen de todos lados menos de nuestra cultura occidental, incluso vienen de otro planeta, como lo vimos en una película, pero nunca surge de ahí, siempre surge de fuera. En las películas en las que hemos visto, en las coreanas, ahí no dicen ni de dónde vienen, simplemente aparecen. Lo vimos en la película antepasada, ¿no? La de Virus. No dan ninguna explicación de dónde viene, ni de cómo surge, ni siquiera cómo se va. El virus simplemente está ahí. Ellos no tienen necesidad de esta explicación de ver de dónde viene. Al final de cuentas, creo, y escuchando ahorita a muchos compañeros, que está esta pregunta, ¿de dónde viene? Si fue algo planeado o no lo fue,
o en otras, vaya, en estas películas orientales o en esa cultura, no sé, distinta a esta cultura que manejan los orientales, es, bueno, ya está aquí, ¿cómo es lo que nos afecta? Si está planeado o no está planeado, nos está afectando, independientemente de si es planeado o no. Porque sí son muchas, pues, teorías incluso de conspiración, o pueden verlas como teorías bastante serias, pero eso es lo que a mí como que me resuena un poco esto que estamos hablando. Y Muy bien, eso es todo. muchas gracias. Marisela, adelante. Con tu micrófono. Hola, hola. Ya. Aquí estoy. Bueno. Es muy rápido. Nada más que a mí me llama, donde lo que aparece es esta pareja como enemigos. Entonces, esta cuestión que tiene que ver cómo ellos empiezan peleando en una situación de crisis y cómo a partir de que el virus es el enemigo, les da la oportunidad de que ellos puedan tener esta posibilidad de estar juntos nuevamente, ¿no? Como poniendo afuera pasa a poder darse algo en la relación nuevamente, ¿no? Nada más quería comentar esta parte de la pareja que me llamó la atención. Gracias. Sí, la parte romántica de los virus también juntan a las parejas. Algunas veces los separan, ¿no? Y las familias acaban todos en el panteón, pero acá hay algo de romanticismo, ¿no? Que se arregló mágicamente, hasta con los perritos, ¿no? El perrito, es decir, está muy simpático. Bueno, alguien más está, Alciri. Hola, buenas noches. Yo quería comentar rápidamente, más allá de la forma de la narrativa, que si es hollywoodense o no, etcétera, yo quería comentar esta escena que tiene que ver más con la condición humana de cuando comienzan a poner estas telas blancas en las ventanas, ¿no? Para dar aviso de que hay infectados en las casas. Y luego hay esta otra parte en donde hay una madre que pues ya se va con su maleta y está el esposo y las hijas en el comedor. Y esta hija intentando pues acercarse a la madre para despedirse y no puede, ¿no? No hay esa posibilidad de tocarse, de acercarse, de despedirse. Sale la mujer, la madre, y bueno, se ve cómo va desfilando por una serie de carpas o de espacios hospitalarios en donde se les toma la prueba y pareciera una marcha, o sea, van a una última carpa, ¿no? En donde los van a hospitalizar o algo, y más bien pareciera una marcha pues como hacia la muerte. En donde, bueno, si yo hubiera visto esta escena hace unos 5 años, a lo mejor hubiera sido una parte pues conmovedora, ¿no? En algún sentido de la película. Sin embargo, en el contexto en el que estamos, pues híjole, como que resultó distinto, ¿no? Ver esta escena, justo porque estamos sometidos a ello, al no contacto, a la distancia, al no despedirse, a no verse y a la muerte, ¿no? De alguna manera. Ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Alciri. Sí, este tema de no poderse despedir es de lo más dramático, ¿no? Que muchas veces, y bueno, lo vemos también en la película, ¿no? Y lo hemos visto en otras, ¿no? Al no poder despedirse, muchas veces también deciden morirse con el otro, ¿no? No protegerse, ¿no? Y el lazo social es tan fuerte que y la precipitación del duelo, de la ruptura, que la gente se va con sus seres queridos, ¿no? Lo hemos visto en varias películas, ¿no? Que también recuerda un poco, a mí me recuerda a Nosferatu, el vampiro, ¿no? Que está en esa parte, que está chupando la sangre a su víctima y
sale el sol y sigue en el éxtasis ahí, no se quiere separar, ¿no? Pues también sucede esto, pero es más, esto es real, ¿no? De que las familias no se pueden separar, no hay tiempo de esa despedida y muchas veces se van varios juntos, ¿no? Bueno, Alma, si quieres ir concluyendo, son muchas preguntas, comentarios que se juntaron. No sé si quieres agregar, cerrar un poco con Claro. el hijo. Sí, Alberto, gracias. Híjole, este comentario final que hace Atsiri, pues efectivamente, más allá de la película, la situación actual es terrible, ¿no? Y conmovedora en muchos sentidos, muy fuerte. Por ejemplo, acá en Irapuato, lo que decía Alberto, o sea, acá hay familias enteras enfermas porque efectivamente no quieren dejar de verse o separarse un poco, o incluso ya sabiéndose enfermos, prefieren que se quede en casa porque asumen que al ser hospitalizados van a morir, ¿no? Y también toda esta duda y sospecha hacia finalmente el sistema de salud, que es quien atiende, pero que consideran que a lo mejor algo ahí les hace, ¿no? Que ahí es donde los mata, no necesariamente que los mata la enfermedad. Entonces me parece, pues sí, muy fuerte. Efectivamente en la película, al fin película, la pareja termina uniéndose nuevamente, pero en la realidad también ocurre lo contrario, ¿no? O sea, cuando no es toda una familia completa la que enferma, cuando son uno o dos miembros, se genera una separación horrible, se genera un conflicto de culpas, de separaciones muy fuertes, que también nos está tocando ver acá. Y bueno, desde mi lugar como psicóloga, como psicoanalista, pues también me ha tocado escuchar las historias, ¿no? Directamente de los pacientes. Se vuelve terrible, ¿no? Muy desgarrador. La otra parte, también muy fuerte, el no poder hacer un duelo típico, acostumbrado en México, ¿no? No solamente es despedirse, sino hay que hacer todo un proceso de velar al muerto, que ahora no se permite, ¿no? O sea, es como murió, lo incineran, le entregamos la cajita y listo, ¿no? Ahí está. Entonces hay una parte que no se alcanza a procesar tan fácil y que es terrible. Y creo que todo esto de alguna forma pues lo despierta la película, ¿no? También al estar como en este momento actual tan terrible, es inevitable pensarlo. Pues de mi parte básicamente es todo, Alberto, yo agradezco muchísimo. Ahora, alguien decía, recordaba algo que ya también mencionamos, ¿no? Esta escena donde el médico pues se quita la protección, está ella contagiada, ya tienen la posibilidad de tener el plasma, pero aún así se contagia, ¿no? Es como una prueba de amor, ¿no? Lo cual garantiza que parece que van a seguir juntos, ¿no? Es algo que los junta, ¿no? Es un gesto, pues, amoroso, ¿no? Ni aunque la muerte los separe, ¿no? Vemos en la realidad otros casos, ¿no? Dramáticos, ¿no? El otro día escuchaba una noticia, ¿no? De un señor que fue contagiado por la amante, se puso muy mal, obviamente llevó el mal a toda la familia, ¿no? Pero él se puso muy mal, lo tuvieron que entubar y se salva, después de estar pues prácticamente en coma, y sobrevive, despierta, y para enterarse que murió uno de sus hijos. Entonces, imagínense lo que se genera a nivel del psiquismo de esas personas que sobreviven. También están los casos, ¿no? De los jóvenes que a veces tienen descuidos y el inconsciente ahí actúa, el inconsciente edípico, ¿no? Ya pasamos Edipo, y pues se juega ahí en acto esta ambivalencia de los seres humanos, ese amor-odio que también resaltaba Germán Ortega, ¿no?
esa ambivalencia que está en todos, ¿no? Y que de repente estamos actuando sin poder, actuamos y luego pensamos, y si es que acaso podemos pensar después, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que el ver esta película, yo sí la rescataría y más la rescataría con todos sus comentarios, toda la producción que generó el día de hoy, pues le ponemos palomita. Gabriel quiere comentar todavía. A ver, Gabriel, adelante. Hola, voy a prender la cámara también. Sí, hola, más bien es Luis Francisco, mi hijo. Luis Francisco es el hijo de Gabriel, adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, hay muchas cosas que se me hacen muy interesantes, pero algunas de las que me llaman más la atención es cómo esta película nos hace pensar cosas que a lo mejor como que habíamos pensado, pero esto sí como que nos destapa la espinita, ¿no? Por ejemplo, de decir, ¿será que el virus realmente se creó en un laboratorio? ¿Será que así como aparece en la película, que exterminan un pueblo para tratar de eliminar un virus, pero al final, bueno, nadie sabe, ¿no? Entonces, nos hace pensar cuántas cosas no habrán pasado que no nos estemos dando cuenta, ¿no? Y a lo mejor cuando se termine la pandemia, pues nos vamos a dar cuenta de cosas que a lo mejor ahorita no teníamos ni idea, ¿no? Luego también se me hace interesante cómo las situaciones tan extremas desatan lo peor y lo mejor de las personas, como ya había comentado, ¿no? Por ejemplo, con lo de los militares, ¿no? O sea, cómo es que pueden tomar decisiones tan extremas y cómo es que al final también fueron ellos mismos quienes decidieron arrojar la bomba hacia otro lado, ¿no? Y cómo hubo unas personas también que estaban tratando de huir al principio de la ciudad a costa de lo que fuese, ¿no? Y al principio uno decía, qué tontos, ¿no? O sea, ¿por qué van a hacer eso? O sea, pero después cuando ves que iban a arrojar la bomba sobre la ciudad, pues dices, no, sí tenían razón, ¿no? O sea, para realmente pensar en huir, ¿no? Y bueno, también se me hace curioso porque lo estaba relacionando con otra cosa que dijo Germán en la película anterior, en donde él decía de que cuando aparece una dificultad, generalmente se pueden unir, ¿no? Él se refería a los países, ¿no? O sea, pero en este caso se me hizo que eso puede aplicar también, por ejemplo, con las parejas, ¿no? Porque ellos estaban separando, pero la dificultad fue la que los unió, ¿no? Al final. Entonces eso se me hace también, pues, un elemento en común interesante. Y bueno, sería todo. De hecho, esa película, la anterior que comentó Araceli, justamente era por eso que decía Germán esto, ¿no? Pues todos, las nacionalidades, las razas se diluían, ¿no? Entonces todos éramos uno contra los marcianos, ¿no? Hasta los virus nos echaron la mano, ¿no? Ojalá y fuera así. Ahora nosotros parecemos los marcianos. Bueno, pues excelentes comentarios todos y bueno, desde luego el comentario principal de Alma Sánchez, que es excelente. Me sorprendió porque además apenas vio la película hace un par de días. Entonces, me da mucho gusto que haya producido así con esa capacidad y esa velocidad. Y pues todos sus comentarios realmente excelentes. Y pues la próxima semana les vamos a poner una comedia de zombies. A lo mejor muchos ya la han visto, incluso ya la pasamos alguna vez en el Cineclub, Juan de los Muertos, una película cubana. Y vamos a poner una adaptación de La Ceguera, basada en la novela de Saramago, pues la versión cinematográfica esa sí está aburridísima. Entonces, pues sí, decidí poner una comedia que es una garantía. Esa película es una genialidad y la va a comentar nuestra colega, compañera del círculo psicoanalítico Alejandra de la Garza, que es fan de todo lo cubano. Entonces pues va a haber polémica, es una buena comedia y ella es una muy buena comentarista. Entonces pues gracias a todos, felicidades.
cuídense, síganse cuidando mucho. Ahí la llevamos. Y ya hay que irse preparando para la vacuna y para hacer más ricos a los laboratorios, como dicen por ahí. Bueno, nos vemos. Gracias, Alma. Adiós. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Bye.